Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto y un placer compartir con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Espero que hayan tenido una excelente semana. En lo concerniente al día de hoy, vamos a ver un tema que, si bien es cierto, puede parecer un poco básico, como le han manifestado, pero son temas bastante relevantes al momento de ir desarrollando la materia de comunicación oral y escrita, y con lo mismo ustedes van a tener una comprensión más profunda en lo referente a estos temas. ¿Sí? Dentro del contenido de esta semana vamos a observar lo que son las funciones del lenguaje y los niveles de la significación del texto. ¿Sí? Siendo así, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan esto de funciones del lenguaje? A ver, Las diferentes formas de que una persona se puede, o sea, comunicar con otra persona. ya, gracias Sebastián. ¿Alguien más? Profe, yo no escuché, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan estas funciones del lenguaje? Bueno, ya la vamos a ir desarrollando un poquito más la profundidad. Por ello, el objetivo de la clase de la presente semana se planteó en determinar la intención comunicativa que explica los diferentes tipos de texto. Pues, si voy a escribir una noticia, necesito un texto referencial, mientras que si quiero escribir un ensayo o un poema, necesito las funciones apelativa o estética correspondientes. ¿Sí? Que es algo que nosotros ya vamos a ver de forma más puntualizada y detallada, y que a su vez va a servirnos en este sentido a diferenciar y a conocer las particularidades que forman parte y son inherentes a cada una de estas funciones, ¿sí? Que, como lo manifestaba Sebastián, son relevantes e importantes al momento de comunicar. Por ello mismo les preguntaba, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan las funciones? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan las significaciones de la significación del texto? Perdón, Licen, cuando escuchamos, ¿qué? No sé si se entrecortó con usted o yo. Por favor, prestarán atención. Estoy preguntando qué conocen ustedes acerca de las funciones del lenguaje o acerca de los niveles de la significación del texto. En las diapositivas nos decían que hay diferentes funciones, o sea, 6 elementos, como nosotros podemos hablar con diferentes personas, sea con uno o con dos personas, como el emisor, el receptor, el canal, el código, el contexto. Eso está en la lectura, profe. Bueno, vamos a ir analizando, ¿no?, de forma más detallada cada una de ellas. Dentro de las funciones del texto en la comunicación, nosotros tenemos, todos los textos cumplen diferentes funciones, respondiendo a la intención comunicativa que tiene el emisor al momento de planificar su escrito para conseguir una mejor comunicación. ¿Sí? La intención comunicativa explica los diferentes tipos de texto. Pues, si vamos a escribir una noticia, vamos a necesitar un tipo de texto referencial de forma particular, ¿sí? Mientras que si vamos a escribir un ensayo, un poema, vamos a necesitar las funciones apelativa o estética correspondientemente, que van a tener ya ciertas características y particularidades detalladas dependiendo del caso.
Dentro de la comunicación, las funciones del texto son una prioridad, ya que necesitamos saber qué es lo que deseamos conseguir de la audiencia al escribir algo, ¿sí? Se nos hace especialmente necesario planificar nuestro texto en función de lo que queremos. Si es reflexionar, convencer, motivar, informar, enseñar, concientizar, entre otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, dependiendo del resultado que queramos obtener acerca de nuestro texto, vamos a tener que irla estructurando y conformando de una manera precisa. Es decir, nosotros vamos a ir adecuando el contenido dependiendo del resultado del objetivo que deseamos alcanzar. ¿Sí? Por ello resulta importante que nosotros conozcamos estas funciones del texto. Dentro de ellas nosotros tenemos funciones de lenguaje. El hablante, según sean sus intenciones, para lograr una finalidad, se vale de las funciones del lenguaje. Tomando en consideración este principio, las funciones del lenguaje se han clasificado en expresiva, apelativa o conativa, representativo, referencial, metalingüística, fática y poética. Clasificación que la estableció Jacobson en 1960, basándose en los 6 elementos de la comunicación, justamente de lo que nos estaba hablando en este sentido Kleber también, conjuntamente con Sebastián, que tenemos elementos fundamentales para que nosotros podamos comunicarnos, como el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Los actuales estudios de las funciones del lenguaje han permitido hacer otras clasificaciones. Entre estas está la función pragmática, ¿sí? Con esta función se demuestra que el sistema lingüístico no solo tiene función de expresar un estado de cosas, sino también la de promover relaciones entre actos de habla en la interacción comunicativa, ¿sí? Es decir, que simplemente ya no vamos a hablar o a tratar sobre algún tipo de estado de alguna cosa, sino también vamos a ir interrelacionando, vamos a ir conjugando este tipo de actos que intervienen en la comunicación. Dentro de ellas, nosotros tenemos la función expresa. Es la que se encarga de emitir opiniones y vivencias como una manifestación subjetiva de la realidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos claro que la función expresiva es la que nos permite a nosotros expresarnos, ¿sí? Sacar los sentimientos, sensaciones y emociones sobre el entorno que nos ha rodeado o las experiencias que podemos tener, ¿sí? Dentro de lo que corresponde en la función representativa o referencial, vamos a hablar que cuando la intención del hablante es informar y dar a conocer hechos y datos de la realidad, es una comunicación objetiva. Se dice que la función en este caso es representativa o referencial. Les voy a hacer una pregunta. A ver, vamos por una actuación. ¿Por qué la comunicación representativa o referencial se basará en una comunicación objetiva? A ver, ¿por qué consideran ustedes que la función representativa o referencial trata y sobre todo se basa en la comunicación objetiva? Para así dar a conocer la información real que se está dando en el tiempo. Exactamente, muy bien, gracias Daniel. Exactamente, ¿no es cierto? Porque cuando estamos hablando de información objetiva, en este caso hasta Luchito debe tener más conocimiento como comunicador. Cuando hablamos de información, de dar a conocer una noticia, de trasladar o expandir un dato,
sobre alguna situación acontecida, nosotros debemos basarnos en información real, verídica, comprobada, ¿sí? Por eso es objetiva, porque se basa en este tipo de datos y este tipo de información. Aquí nosotros no podemos basarnos en cuestiones subjetivas o de consideraciones que no hayan sido verificadas. Por eso resulta importante que nosotros tengamos presente, cuando hablamos de una función representativa o referencial, si trata de informar y de dar a conocer hechos, ¿sí? Estamos hablando de hechos reales, comprobados, verídicos, ¿sí? Muy bien, Daniel. Tenemos una función metalingüística de igual manera. Si se trata de explicar y aclarar conceptos e ideas relacionados con conocimientos lingüísticos, decimos que se trata de la función llamada metalingüística, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de una función metalingüística? A ver, sencillito. A ver, Un verán, antónimo, no sé. John, Un antónimo, profe. sí, vendría a ser, ¿no? Pero verán, aquí nosotros debemos tener en cuenta algo. Justamente aquí en la conceptualización nos manifiesta, ¿no? Se trata de explicar y aclarar conceptos e ideas relacionados con conocimientos lingüísticos. Decimos que se trata de la función llamada metalingüística. Yo lo voy a tomar muy en cuenta, yo, ¿sí? Porque sí, nosotros cuando estamos hablando eh, de algún tema que nos da directrices, nos da alguna regla, nos da especificaciones gramaticales o sobre el idioma, estamos hablando de esta función metalingüística, ¿sí? Un claro ejemplo práctico es cuando a ustedes les daban clases sobre lenguaje y comunicación en la escuela, en el colegio, ¿sí? Cuando les explicaban qué era un verbo, ¿sí? Estamos hablando de una función metalingüística. O de igual forma, ustedes cuando les daban clases de inglés, ¿sí? También estamos hablando de una función metalingüística, porque están hablando de conocimientos lingüísticos. Tenemos la función fática. Para iniciar, interrumpir o continuar una comunicación, estamos ante la función que se denomina fática, ¿sí? Los sonidos y palabras sin sentido pronunciados en cualquiera de estos momentos de un acto comunicativo solo sirven para indicar que se está presente y mantener abierto el canal de comunicación, ¿sí? Es decir, cuando nosotros mantenemos una conversación y utilizamos terminología, palabras que nos permitan a nosotros incluso llegar a, a realizar una interacción comunicativa precisa con alguna otra persona, estamos poniendo en práctica esta función fática, ¿sí? Que es cualquier medio por el cual ustedes pueden entablar este tipo de comunicación, ¿sí? Es decir, ustedes están planteando la comunicación de una manera puntual. Dime, María. Podría ser cuando se dice, o sea, cuando hay una llamada y hablamos, digamos que decimos aló, la palabra aló. Ya, perfecto, ¿no es cierto? También Muy bien, María. naturalmente, Sí, exactamente. En ese sentido, estás muy bien, María. Ese es un claro ejemplo de una función fática. Dime, Fabricio, algo me querías mencionar. Eh, Quería dar un ejemplo, pero no sé si esté bien. O sea, por ejemplo, cuando estén en un diálogo, es como que estén haciendo un sonido y como saben hacer, o sea, como toser, así como, así, como Ya, que interrumpir. Ajá. O a la vez cuando estén dialogando normalmente y sale el famoso pero y ya, sabe salir. perfecto. También está bien ese ejemplo, Fabricio. ¿Sí? Entonces,
Esos son claros ejemplos de la función fática, de igual manera que solemos utilizar nosotros al momento de comunicar. Tenemos la función poética. Cuando estamos frente a un texto armónico por su forma, que refleja la sensibilidad de su autor, en un estilo estético, hablamos de la función poética. Un ejemplo es el que presentamos en la siguiente ilustración. Como pueden observar, aquí tenemos un gráfico en la cual se puede observar que una persona está recitando, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de una función poética. Estamos nosotros tal vez recitando, estamos nosotros tal vez realizando algún tipo de obra, teatro, ¿sí? Viene a aplicarse y a utilizarse esta función poética para su desarrollo, ¿sí? Entonces, miren, en este sentido nosotros ya hemos podido observar estas funciones de manera más detallada. Dime, María. ¿En la función poética podría entrar la oratoria o no? Podría entrar la oratoria, ¿sí? Porque de hecho ya aquí, como podemos observar en la misma definición, está hablando de un texto armónico por su forma, ¿no? Y de hecho, si estamos hablando de un estilo estético, dentro de la oratoria nosotros debemos tener muy en cuenta que vamos a dar un discurso en el cual incluso nosotros debemos adoptar ciertas técnicas y habilidades que nos van a permitir llegar a embellecer nuestra forma de hablar, ¿sí? Con la finalidad, pero en este sentido, con relación a la oratoria, con la finalidad de llegar a convencer, ¿sí? O llegar a persuadir al público al que va dirigido este discurso. Entonces, sí, podría Ay. considerarse dentro de la función poética, Mike. Muy bien. Aquí tenemos un claro ejemplo de las funciones del lenguaje, ¿no? Se define como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones, es decir, dependiendo de lo que nosotros queramos obtener o lograr, ¿sí? La función referencial se refiere, incide sobre hechos, cosas, ideas, se manifiesta en oraciones enunciativas y tiene la intención de informar, ¿sí? La función emotiva, el propio hablante incide sobre el propio hablante, se manifiesta en oraciones admirativas, emotivas, e incluso aquí ya entra un factor elemental como lo es la entonación, y tiene la intención de expresar sentimientos. La conativa, que es la que incide sobre el oyente, que se manifiesta en imperativas y de igual manera en la entonación y tiene la intención de hacer que se actúe. La fática, que es el canal de comunicación, se manifiesta en oraciones interrogativas, en repeticiones y frases hechas. De igual manera tiene como intención abrir, cerrar o mantener el medio comunicacional. La poética que incide sobre el propio mensaje, que se manifiesta en un estilo de figuras, adecuaciones, de embellecimiento, y que tiene la intención de causar extrañeza, de llamar la atención, de atraer al público, ¿no? Y la metalingüística que incide sobre el lenguaje, que manifiesta en definiciones, aclaraciones, y la intención es compartir mejor el código, es decir, nos va a dar estas reglas, estas directrices, estas nociones sobre reglas gramaticales, sobre la sintaxis, que nos van a permitir a nosotros tener un mejor desenvolvimiento en relación al idioma y al lenguaje. Dentro de los niveles de significación del texto, tenemos que la intención comunicativa es el grado de fuerza que toma el mensaje para ser entendido por el receptor, provocando en él una reacción, ya sea positiva o negativa. Los emisores, hombres, mujeres, estudiantes, profesores, narradores, ensayistas, periodistas, oradores, entre otros, se refugian en las distintas tipologías textuales para expresar lo que sienten. Buscan estrategias de comprensión para facilitar el conocimiento y aceptación del mensaje, logrando así una comunicación eficaz y coherente.
¿Qué quiere decir esto? Que esta intención comunicativa va a ser el medio por el cual nosotros, dependiendo de lo que queramos obtener del público, vamos a plasmar de forma textual, ¿sí? Con las características adecuadas a cada uno de ellos, dependiendo de lo que queremos lograr y obviamente llegando de una manera mucho más precisa al receptor, porque con ello es con lo que nosotros vamos a obtener este resultado eficaz de lo que estamos buscando a través de este mensaje. Todo texto tiene su propia significación, por lo que el lector es quien decide dar una interpretación, bien sea denotativa, dar un significado objetivo, lo que dice nada más, o connotativa, dar otros significados, incluso juicios de valor de manera subjetiva según su contexto, ¿sí? Al darse esta interacción entre emisor y receptor, se efectúa la comunicación. Es así que el texto ha sido comprendido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, en este punto de interpretación, tanto el emisor como el receptor van a establecer de forma muy puntual el mensaje, dependiendo de lo que quieren obtener, y que obviamente al tener esta conexión, esta interrelación entre las personas que forman parte de esta actuación comunicacional, van a tener comprensión entre las partes. ¿Sí? Es el medio de comunicación escrito en un mismo código para una misma comunidad lingüística. Con el fin de facilitar su comprensión, debe tener coherencia, cohesión y adecuación. ¿Sí? Tiene intención comunicativa, por lo que debe ser coherente. Es decir, debe ser comprendido en su totalidad, sin presentar contradicciones tanto semánticas como sintácticas. Debe estar escrito solo en presente, pasado, futuro, en cada construcción de oraciones. Debe coincidir con el mismo género y número. Se debe presentar una temática establecida o idea central en la totalidad del texto. ¿Sí? Un pequeño resumen de todo este párrafo, podemos decir que este medio de comunicación, si estamos hablando del mismo código, estamos hablando del mismo idioma, ¿sí? Que debe ser comprendido tanto por el emisor como el receptor, ¿sí? Y por ende debe contener coherencia, cohesión y adecuación, que debe ser entonces comprensible, debe tener relación, todo el contexto, y debe estar adecuado dependiendo de la intención comunicativa que nosotros estemos tratando de transmitir, ¿sí? Por ello, de igual forma, como lo habíamos hablado de maneras reiteradas, resulta imprescindible que ustedes sepan estructurar, ¿sí? Que ustedes sepan conformar el contenido de una forma correcta, ¿sí? Aquí no van a poner la perro, ¿sí? La libro, el chica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a adecuar este contenido, obviamente respetando las reglas gramaticales y realizando un texto y un contenido adecuado, correcto, que sea comprensible. Por ello es que todo debe ser debidamente entendido. ¿Sí? Dime, Andrés. No, lo que yo quería decir es que, o sea, si es que no hacemos eso, llegaría a afectar el mensaje o la comunicación, se interpretaría de otra manera. Exactamente, ¿no es cierto? Se va a interpretar de una manera muy distinta, de una forma errónea, o incluso de forma más práctica, va a resultar totalmente incomprensible. Dime, Luis. Profe, referente al mismo tema. Entonces, si yo dijera, ¿prende el foco o prende la luz? O sea, ahí causaría confusión. Prende el foco, prende la luz. Bueno, en ese sentido tanto no, porque son... Podría ser bajar para abajo, como saben decir. Eso sí es Ya. una cuestión. Subir para arriba, cosas así, ¿sí? ¿no? Porque lo Ya. que nos manifiesta Luis, al fin y al cabo, viene a ser una cuestión que está muy arraigada a la cultura cotidiana en la cual nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Entonces, no creo que exista confusión, pero
Ya en lo manifestado por Fabricio, en ese sentido, de que digan baja abajo o sube arriba, esas ya son cuestiones en las cuales se estaría contraviniendo incluso con la estructura gramatical, ¿sí? Al estar redundando sobre una comunicación o una información, ¿sí? Ok, profe. Perfecto, Luis. Vamos a ver una clasificación según su intención narrativa. Los textos narrativos tienen como intención comunicativa contar hechos que puedan ser reales o imaginarios en distintos tiempos. Cuentan sucesos desarrollados en un espacio o distintos lugares. Tiene personajes que pueden ser ficticios o reales. El lector comprende dos mensajes. Lo entendido como la idea central de la lectura, ¿sí? Y la comprensión de cómo está conformado el relato. Es decir, el texto narrativo es comprendido tanto en su forma como en su fondo. Novelas, cuentos, fábulas, historias, crónicas, anécdotas, entre otros. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros vamos a comprender sobre el mensaje que contenía todo el texto en sí. Y de igual manera, cómo se fue desarrollando de manera progresiva. Un relato, según su estructura en la trama, puede tener inicio, desarrollo o nudo y desenlace, que viene a ser las partes que forman parte, valga la redundancia, las partes que forman parte del cuerpo, valga la redundancia, de un texto que nos relata o nos narra una historia en particular, ¿sí? Obviamente todo esto se va a desarrollar en base con base en los personajes, ¿sí? Según su narrador, primera, segunda y tercera persona, puede ser omnisciente, observador, testigo y protagonista. Eso dependerá ya del autor del texto. Según su espacio, puede ser objetivo, subjetivo, estático y dinámico, ¿sí? Entonces puede ser utilizado sobre datos reales o sobre datos que nosotros ponemos, imaginamos, pueden ser estáticos, pueden ser dinámicos, igual esto queda a consideración del autor. Y según el tiempo puede estar en pasado, presente o futuro y se identifica por la utilización del verbo. Ejemplo de un cuento breve. Vamos a ver un claro ejemplo, ¿no? Dentro de un cuento, bueno, en este sentido, un ejemplo de un cuento breve podemos poner la historia de los tres chanchitos, ¿no? Ellos convivían, que cada uno de ellos tenía una casa, uno tenía una casa de madera, otra de cemento y otra de paja. Y aparecía el lobo y en este sentido el lobo iba destruyendo cada una de las viviendas de los cerditos, ¿no? Entonces, eso viene a ser un claro ejemplo de un cuento breve. Según la intención descriptiva, los textos descriptivos detallan minuciosamente las características de una persona, animal, objeto, emoción, entre otros. Su intención comunicativa sería más compleja y abstracta, porque solo con la mente podemos imaginarnos los detalles expuestos en el escrito y así formar una imagen en conformidad con las cualidades. A través de los órganos sensoriales podemos percibirlo como real, ¿sí? De tal manera que se logra la comunicación y el entendimiento de la mente. Una vez que ya hemos figurado el mensaje en nuestra mente, para luego dar una respuesta a lo entendido. Se distinguen dos clases de descripción. Una cuando el receptor se limita a entender sus características tal como se presentan de manera objetiva, dice lo que es, por ejemplo, los textos científicos y académicos, ¿sí? Aquí nosotros vamos a contener simplemente información objetiva en este tipo de texto. La otra clase es en la que el receptor emite juicios de valor de materia subjetiva, dejándose llevar por sus emociones, como por ejemplo están los textos poéticos o literarios. En cambio aquí nosotros cuando hablamos de subjetivismo podemos hablar de cosas que pueden surgir de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestra imaginación, para poderlos plasmar en este tipo de texto.
Los textos descriptivos de clase objetiva que son comprobables, que pueden ser, pues se puede establecer en 3 procedimientos ordenados. ¿Sí? La caracterización, que en esta etapa se diferencian las características, las propiedades, las partes del objeto de la descripción. La relación con el mundo exterior. En esta parte existe una relación analógica entre el espacio, el tiempo y sus múltiples sucesiones. Y se presenta como un objetivo común todo. Puede estar al inicio o después y puede ser enumerada con sus características particulares. Tenemos también un nivel de significación del texto dependiendo de su intención expositiva. Dentro de este tipo de texto se expresa a un público en general y no utiliza un lenguaje especializado incapaz de ser comprendido por el receptor. ¿Sí? Los textos expositivos tienen como intención comunicativa informar sobre nuevos descubrimientos o investigaciones realizadas sobre un tema en específico y con la aportación de hipótesis adquiridas en el transcurso de la investigación. Se redacta en la tercera persona verbal y del indicativo. Su información es objetiva. En estos textos no suele darse precisiones subjetivas incomprobables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando por lo general de textos expositivos que son ya más científicos, siempre vamos a hablar sobre temas de información o datos que han sido debidamente corroborados a través de experimentación y de los cuales se han obtenido resultados y que esto nos permite a nosotros llegar a obtener conclusiones. Su estructura es la introducción, que es la parte donde se presenta un tema, el desarrollo, que es la explicación de los subtemas a tratar, y la conclusión, que es la parte final del texto donde se presenta la síntesis de la información antes expuesta. Según su intención argumentativa. Su intención comunicativa es la persuasión del ser humano a través del mensaje en donde se manifiestan ideas que pueden ser refutadas con otras personas. En este tipo de textos se expresan opiniones fundamentadas sobre la temática investigada. ¿Sí? Prácticamente una tesis, que según la Real Academia de la Lengua Española dice que tesis es conclusión, proposición que se mantiene con razonamiento. O la opinión de alguien sobre algo. ¿Sí? La estructura del argumento es la misma del texto expositivo, que es la introducción, que capta la atención del lector a veces para presentar sobre lo que va a tratar el tema, el desarrollo del trabajo, desarrollo que es la explicación de los argumentos que sirven para la verificabilidad de la tesis, en donde les manifiesto que aquí también se producen ya la experimentación y se obtienen los resultados. Y la conclusión se presenta por principales argumentos y la opinión general sobre la tesis defendida, finalizando el texto. La situación comunicativa puede ser monologada por una sola persona que presenta un texto investigado y valorado por su fenomenal descubrimiento en una conferencia. También puede ser dialogada, defendida por otras personas, ya sea su planteamiento, justificación y conclusión. ¿Sí? Un ejemplo puede ser los debates. Los textos argumentativos se pueden analizar desde un conocimiento deductivo, tomando en cuenta la tesis y su conclusión, o si no, tomando una perspectiva inductiva, presentando la tesis al final, luego de los argumentos. ¿Quién me da un ejemplo práctico sobre un texto según su intención argumentativa? Facilito. Podría ser una exposición. Bueno, pero esto es un poco más, porque eso más va con intención expositiva más. Una entrevista, dicen. No, ustedes cuando vayan, antes de obtener su título profesional, van a tener que Una realizar tesis. un trabajo científico. Es expresar opiniones. Muy tarde, no. Entonces, ustedes van a tener que realizar o una tesis o un artículo científico, ¿sí? Y ustedes van a tener que defender esta tesis ante un tribunal, en la cual ustedes van a presentar sus argumentos pertinentes con la finalidad de sustentar lo que han planteado, ¿sí?
según su intención dialogal. Son textos construidos con mucha espontaneidad a través del conocimiento individual o colectivo. Aquí los personajes interactúan manifestando un estado de ánimo sobre el tema tratado. Su intención comunicativa es transmitir un mensaje a través de la interacción de ideas, logrando así una respuesta inmediata. Sus características son naturalidad. Se da de acuerdo a la forma de hablar de cada persona, utilizando un lenguaje coloquial infantil y en algunos casos hasta vulgar. Agilidad, el diálogo fluye sin conflictos, utiliza expresiones cortas, y la expresividad, que son las intervenciones que muestran los rasgos de cada hablante. Estos ejemplos se pueden encontrar en un relato informativo periodístico, la entrevista, la encuesta, el diálogo filosófico, el discurso narrativo, entre otros. Estos textos se pueden reproducir directo, es decir, es la reproducción de las palabras tal como las dice, o indirecto, que los personajes se manifiestan a través del que narra, es decir, que en este caso la persona que estaría realizando la entrevista va a ir interpretando lo que está manifestando la persona con la cual está realizando la interacción. Y según su intención instructiva, la intención comunicativa se manifiesta en estos textos a través de hacer comprender el procedimiento para efectuar algo. Este tipo de textos tiene como objetivo guiar al receptor para que realice una acción en una actividad determinada. Su función es dar una instrucción con un orden jerárquico. Rapidito un ejemplo de un texto según su intención instructiva. Más Podría ser, regalado que es. Dime, podría Andrés. ser Conversación. Dice. No, las obras de teatro Ya. o no, alguna película que va guiada por acción. no. Y esta sí está regalada. Tal vez en un podcast, dicen. Perdón, Fabricio. En un podcast. No. Miren, Un y diálogo. cuando nosotros hablamos de instructiva, su nombre mismo lo dice. Instrucciones. En un trabajo. Exactamente, Paul. Instrucción. En este sentido deben tener en cuenta ustedes algo. Si estamos hablando de instrucciones, qué claro ejemplo. Cuando ustedes compran un teléfono, ¿no les viene una guía, un instructivo para utilizarlo? O cuando compran una computadora, una televisión, ¿sí? Que viene en O inglés, cuando, profe. Y viene sus instrucciones de cómo se... cuando ven una receta de cocina, no dice las instrucciones. Ese es un texto instructivo, porque les van dando guías, les van dando pautas, les van dando lineamientos. Con todo esto, a modo de cierre, se plantean las siguientes preguntas. La intención comunicativa es esencial para que el mensaje sea comprendido, ya que cada una de las funciones tiene su propósito y sus características. Es necesario conocer cada una de las funciones para poder transmitir nuestros mensajes de la manera correcta y adecuada. ¿Alguna pregunta, muchachos? Perfecto. ¿Y más? Muchas gracias.